Buenos días, ¿cómo están jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? Mira, ahora vamos a trabajar lo que son los vectores, ¿ya? Vamos a trabajar el tema de los vectores. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es una flecha. Aquí están observando una flecha. Esto representa a un vector. Es un ente matemático, pero se representa por una flecha. ¿Cuál es el nombre que le damos a los vectores? Para que tú le des un nombre tienes que escribir una letra mayúscula. En este caso estoy escribiendo la letra V y encima hay que agregarle esta flechita, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Vector V. Puedes encontrar cualquier vector. Puede ser vector A, vector B, C, etcétera. La letra que tú desees, pero con letra mayúscula encima, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos del vector? ¿Qué elementos tiene un vector? Primero, el vector tiene un origen. ¿Cuál es el origen? O sea, ¿dónde inicia nuestro vector? En este caso es el punto A. El vector también tiene un extremo. Ya, extremo. ¿Cuál es el extremo de nuestro vector? Es el punto B, o sea, el punto final. ¿Qué más tiene nuestro vector? Nuestro vector tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección del vector? La dirección del vector es la recta en el cual está nuestro vector. Acá ustedes están observando una recta con las líneas punteadas. Le vamos a llamar recta L, ¿ya? La dirección es la recta que contiene a nuestro vector. ¿Qué elementos más tiene nuestro vector? También tiene sentido. Nuestro vector tiene sentido. ¿Cómo se representa el sentido? Con el ángulo. En este caso el ángulo es alfa. ¿Ya? Todos los vectores van a estar en el plano cartesiano y van a tener un sentido. El ángulo se mide con respecto al eje X positivo en sentido antihorario. ¿Ya? ¿Qué elementos más podemos encontrar? Nuestro vector tiene un módulo. Módulo. ¿Y cuál es el módulo? El tamaño del vector. ¿Qué tamaño tiene nuestro vector? Mira, nosotros podríamos representarlo así. Este es el módulo. ¿Y cómo se representa el módulo? El módulo se representa el vector, pero con dos barritas a cada lado, ¿ya? Eso significa módulo o el tamaño del vector, ¿ya? Ahora, pero ¿y para qué se utilizan los vectores? ¿Dónde los utilizamos? Mira, recuerda, nosotros estábamos hablando de las magnitudes físicas y dentro de las magnitudes físicas, recuerda que había dos tipos de magnitudes, las escalares y las magnitudes vectoriales, ¿cierto? ¿Qué cosa eran las magnitudes escalares? Por ejemplo, hablamos de que magnitud es todo aquello que se pueda medir, ¿no es cierto? Si yo digo 2 kilogramos, vamos a la tienda y pedimos 2 kilogramos de arroz, la señora de la tienda nos va a entender muy bien. Es una información correcta, es una información completa si le doy un número y una unidad. Puedo ir también a comprar, no sé, una tela de 1 metro. También está bien la información. Sin embargo, hay otras magnitudes que, por ejemplo, hablando de la velocidad, yo digo, ¿sabes qué? Hace un rato un carro estaba yendo a mucha velocidad, estaba yendo a, no sé, 120 kilómetros por hora. Pero la persona que nos esté escuchando solamente va a saber el módulo de la velocidad, sin embargo no sabe en qué dirección estaba yendo. Entonces aquí nosotros tenemos que agregarle la dirección, puede ser al norte, al este, etc. Este tipo de magnitudes en las cuales hay que incluir la dirección se tienen que representar ahora, las vamos a representar a través de un vector. Por ejemplo, este vector puede ser la magnitud de una velocidad, puede representar a una velocidad, puede representar a una fuerza, etcétera, ¿ya? Todas aquellas magnitudes vectoriales ahora las vamos a representar por los vectores. Muy bien, pasemos a resolver algunos ejercicios. Bien, miren, acá tenemos un ejemplo, me dice, en el plano cartesiano se representa al vector. Tenemos un vector t, ¿cierto? Tenemos un vector t.
Y lo que me está pidiendo es encontrar el vector. ¿Encontrar de qué manera? Me vas a decir, profesor, ya lo encontré, aquí está. No, hay que encontrarlo analíticamente, ¿ya? Hay que expresarlo analíticamente. ¿Qué más me está pidiendo? Encontrar el módulo, es decir, el tamaño de este vector, cuánto mide este vector, y la dirección, es decir, el ángulo que forma con la horizontal. Muy bien, y para eso, mira, yo quiero que observes las fórmulas que están aquí al costado. La primera fórmula es para encontrar el vector analíticamente. La segunda es para encontrar el módulo y la tercera es para encontrar la dirección. Entonces empezamos, mira, tendríamos lo siguiente. El vector va a ser igual a, ¿qué dice la fórmula? El extremo. El extremo es la punta del vector. ¿Qué coordenadas tiene la punta del vector? 8,11. 8,11. Este es el punto B, o si no, mira, lo vamos a hacer así, ¿ya? La fórmula es el extremo es B, menos el origen es A. Entonces ahora sí reemplazamos. ¿Qué coordenadas tiene el extremo? El extremo es 8,11. 8,11. Menos el origen, ¿qué coordenadas tiene? 2,3. 2,3. Ya, estamos reemplazando. Recuerda que los puntos siempre primero se escribe la componente en X y luego la componente en Y. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es restar. X se va a restar con X y Y se resta con Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mira, 8 menos 2, 6. 11 menos 3, 8. Ya tengo a mi vector. Esto que acabamos de encontrar es el vector expresado analíticamente. Analíticamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me está pidiendo encontrar el módulo del vector. ¿Cómo hallamos el módulo del vector? Ahora, lo que debemos de hacer es trasladar este vector hacia el origen. Lo que vamos a hacer es mover hacia el origen. ¿Y cómo hago eso? Primero voy a dibujar el plano cartesiano, ¿ya? Ya tengo mi plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y vamos a mover este vector, pero de manera que el origen, el origen de nuestro vector esté en el origen de coordenadas. Aquí, que es el origen de coordenadas, ahora ahí va a estar el punto A. ¿Y cómo hago lo demás? ¿A cuántos cuadraditos va a estar el punto B? ¿En qué coordenadas va a estar el punto B? Solamente te fijas en la respuesta que nosotros hemos encontrado. Recuerda que esto es de X y este componente es de Y, ¿no es cierto? Entonces, 6 unidades, cuenta 6 unidades. 6 unidades, en realidad yo no estoy haciendo con los espacios adecuados, pero aproximadamente, ya vamos a decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ahí. ¿Y cuántas unidades cuento hacia Y? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, mi vector va a tener esta ubicación. Ahí está. Mira, date cuenta. Es el mismo vector que teníamos aquí, es el mismo, pero lo hemos trasladado hacia el origen. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para encontrar el módulo y la dirección. Ya, muy bien. Entonces, mira, date cuenta, en X es 6, ahí está X6, y en Y es 8, aquí está 8. Quizás no se vea muy bien, vamos a escribir un poquito más grande, este es 8 y este es 6, ¿correcto? Es el mismo vector. Y ahora, cuando ya lo tenemos trasladado en el origen de coordenadas, únicamente nosotros vamos a utilizar nuestra fórmula. Pero es muy sencillo, mira, yo quiero que observes acá, ¿qué tipo de triángulo se ha formado aquí? ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y el vector, la medida de nuestro vector
El vector T es la hipotenusa. Mira, date cuenta. El vector que yo quiero hallar es la hipotenusa de este triángulo que se ha formado. Mira, ahora, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide? ¿No mide 6? 6. ¿Y cuánto mide esto de acá? Si es desde el origen hasta 8, ¿cuánto mide? Esto también mide 8. Entonces podremos utilizar aquí nuestra fórmula. Mira, esta es la fórmula de Pitágoras, ¿no es cierto? Siempre vas a utilizar eso. Pero ¿qué significa Rx y Ry? Significa el vector, este 6 es Rx y esto es Ry. Las componentes de nuestro vector en el eje X y en el eje Y. ¿Correcto? Este es Rx y este es Ry. Entonces, mira, si tú quisieras aplicar sin necesidad de recordarte de aquellas fórmulas, tú dices, yo quiero hallar el módulo del vector hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, cateto al cuadrado. Pero la hipotenusa es el vector que tú tienes ahí, el vector que nosotros tenemos, elevado al cuadrado. ¿Un cateto cuánto mide? 6 al cuadrado. ¿El otro cuánto mide? 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 64. La suma, ¿cuánto es la suma? La suma es igual a 100. Y finalmente el exponente pasa como raíz. Entonces, ¿cuánto mide el módulo? 10. El tamaño de este vector es 10. Cuando un cateto es 6, el otro es 8, el módulo va a ser 10. Pero recuerda, cuando es módulo, nosotros tenemos que agregarle una barrita ahí a ambos lados, ¿ya? Para que estemos seguros de que estamos hablando del módulo, del tamaño del vector. Entonces ya sabemos cuánto mide el módulo de nuestro vector. ¿Será necesario siempre dibujar? No. Cuando tú ya tengas estos datos, solamente aplicas el teorema de Pitágoras con estos dos datos. Uno de ellos va a ser el cateto horizontal y el otro va a ser el cateto vertical. Ya siempre va a pasar eso, ¿correcto? Muy bien. Y ahora ya tenemos a nuestro módulo, ya tengo el módulo. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo la dirección. ¿Y cómo encontramos la dirección? Mira, ahora tienes que recordar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Aquí está el ángulo, que nosotros no sabemos cuánto es. Le vamos a llamar el ángulo alfa. Hay que averiguar cuánto vale el ángulo alfa. ¿Y cómo vamos a averiguar con esta fórmula? Solamente utiliza la razón tangente. Tangente de alfa. Recuerda tú que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Y reemplazamos, a ver, en mi triángulo, si el ángulo alfa está aquí, ¿cuál será el cateto opuesto? 8. Y el cateto adyacente, 6. Pero lo vamos a simplificar. Mitad y mitad nos va a dar lo siguiente. 4 tercios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Yo no sé, profesor, yo no sé. Pero recuerda una de las razones trigonométricas. ¿Cuánto vale el ángulo para que la tangente sea 4 tercios? A ver, revisa tus triángulos. ¿Tangente de qué ángulo es 4 tercios? Estoy seguro que vas a encontrar el ángulo de 53. Entonces, este ángulo de inclinación vale 53 grados. Acabamos de terminar, por favor, tienes que revisar, practicar, ¿ya? Nos vemos a la siguiente.